Jueves 17 de octubre del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar por ustedes. Aquí iniciamos. En la Corte Nacional de Justicia inició la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el caso Sobornos 2012-2016, donde es investigado el expresidente Rafael Correa y varios de sus exsecretarios de Estado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita. Se prevé que la diligencia dure algunos días. La mañana de este jueves, el debate se centró en dos recusaciones contra la jueza Daniela Camacho, una presentada por el expresidente Rafael Correa y la otra por Vinicio Alvarado. Además, una en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, interpuesta por Alexis Mera. Que el día de ayer, la misma doctora Camacho, siendo la jueza ponente del Tribunal de Casación del tema Odebrecht, ya se ha pronunciado sobre elementos de convicción de fondo que tienen que ver con elementos de convicción de esta audiencia. Es decir, que ha anticipado ya un criterio con relación a los mismos hechos y las mismas personas, lo cual le vuelve a inhabilitar. Y la señora fiscal general del Estado tampoco podría hacerlo en función de que ella tiene presentado una denuncia por intimidación y amenazas graves en contra de Jorge Glass desde hace aproximadamente 2 años. Recusación que no es otra cosa que un acto a través del cual se pide que un juez, un integrante de un tribunal o un fiscal no intervengan en un determinado proceso judicial por considerar que su imparcialidad no está garantizada. Al respecto, la jueza explicó que todavía no ha sido notificada, por tanto es quien preside la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio por el caso Sobornos 2012-2016. El doctor Vinicio Alvarado Espinel presentó una demanda de recusación en contra de la doctora Daniela Camacho con fecha 14 de este mes, la misma que hasta la presente fecha, hasta el momento, hasta estos instantes, no ha sido sorteada ni siquiera aquí en la Corte Nacional. Y no ha sido sorteada porque nos han manifestado que existen problemas en el sistema de sorteo. Aquí se corre el riesgo de que todo lo actuado por la jueza Camacho quede en borrón y cuenta nueva si es notificada con la recusación. Porque podría ser que la señora jueza, en virtud de la recusación debidamente fundamentada que ha presentado esta defensa, sea separada definitivamente del conocimiento de la causa. Entonces, todas estas actuaciones que se están generando en este momento serían nulas, porque tendríamos que repetirlas con un nuevo juez, en todo caso, porque otro no podría venir a conocer la audiencia a la mitad de haberse desarrollado. Entre tanto, la Fiscalía emitió dictamen abstentivo a favor de Ítalo Centenaro y Francisco Javier Novoa. Y así se dio paso a la etapa de análisis de supuestos vicios de procedibilidad. Informó Héctor Romero. El ministro Richard Martínez anunció que en las próximas horas llegará a la Asamblea Nacional la reforma tributaria. Explicó qué temas se incluirían y dijo que las reformas laborales se enviarán en otro paquete en las próximas semanas. Este viernes llegaría a la Asamblea Nacional la reforma tributaria que había sido anunciada en meses anteriores por el Gobierno Nacional. El presidente de la República ha decidido dividir los proyectos, la reforma tributaria. De esa reforma, que en un momento inicial tenía previsto algunas reformas en el campo laboral, vamos a dividir esa reforma para que eso también sea parte de un proceso de diálogo. La reforma llegaría acompañada de reformas también al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y de las reformas al Código Monetario y Financiero. Para tener reglas fiscales mucho más estables en el tiempo, para garantizar un manejo presupuestario mucho más ordenado, y también estará acompañado de las reformas al Código Monetario y Financiero para garantizarle más independencia al Banco Central y para poder robustecer las reservas en el mediano plazo. En la reforma tributaria se incluirían, entre otros temas, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, un esquema para mejorar y simplificar tributación de pequeñas empresas y un mecanismo perfeccionado para la contribución de empresas. A decir del ministro Martínez, no va a existir un incremento del IVA, eso no consta en el proyecto de reforma tributaria. Se prevé que la reforma laboral llegue en las próximas semanas, después de que los diálogos, según el gobierno, den resultados. En Quito informó Andrea Orbe.
El ministro de Energía, Carlos Pérez, realizó un recorrido por los pozos petroleros afectados por las protestas. El titular de la cartera de Estado hizo referencia al subsidio del diésel. Escuchemos sus declaraciones. Vamos a ver si llegamos a un acuerdo, si es que se puede hacer algo con el diésel, pero no en las proporciones. Si no es posible, pues no se tocará el diésel y quedaremos ahí. Sí, habrá focalización y sobre todo atender a las comunidades que más lo necesitan. Ese es parte del acuerdo que se ha llegado. El Frente Unitario de Trabajadores anuncia una nueva movilización para el 30 de octubre. Dicen que no están de acuerdo con las reformas laborales que se pretenden enviar a la Asamblea Nacional. Desde el gobierno se anuncia que no habrá diálogo con este grupo. Fue en la mañana que el Frente Unitario de Trabajadores anunciaba que el 30 de octubre se movilizarán en contra de las reformas laborales. El 30 de este mes y hacer acciones y hacer movilizaciones y convenciones durante todo este tiempo en nuestras provincias. Aseguraban que el gobierno nacional no acogía 9 puntos en materia económica, entre ellos la eliminación del acuerdo con el FMI, la suspensión del proyecto de ley sobre las reformas laborales que se remitiría a la Asamblea Nacional en los próximos días, la reestructuración del Consejo Nacional del Trabajo para lograr la representación de las 7 centrales sindicales, la renuncia de la ministra de Gobierno María Paula Romo y la del ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, entre otros, y que sin ello no dialogarían. Nosotros decimos desde el año 2017 que le hemos presentado una propuesta al gobierno central, no ha sido atendido. Para la tarde el gobierno se reunió con algunas organizaciones de trabajadores y ahí el secretario de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, señaló que si el FUT quiere movilizarse, no dialogarán. Ese diálogo no se da con chantajes. Y si es que hay el chantaje de una movilización, entonces los señores tienen, por supuesto, toda la posibilidad de manifestarse y protestar, pero en paz. Los señores han sido anunciados de nuestra decisión. Con las otras organizaciones de trabajadores hemos llegado a acuerdos. En consecuencia, Nelson Erazo, presidente nacional del Frente Popular, ratificó el llamado a la movilización. Ratificamos la convocatoria a una jornada de movilización nacional para el miércoles 30 de octubre. En Quito informó Andrea Orbe. La Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional logró aprobar un plan de trabajo luego de casi 5 meses sin sesionar. La mesa legislativa tiene pendiente al menos 32 proyectos de ley y espera dar tratamiento a las reformas laborales que envíe el Ejecutivo. Con actitud conciliadora, los miembros de la Comisión de Trabajadores, que no habían logrado sesionar en 5 meses, al fin se pusieron a trabajar. Esto fue posible luego de que la asambleísta María José Carrión decidiera dar un paso al costado y dejara la presidencia de esta mesa, por lo que la vicepresidenta Karina Arteaga logró convocar a los legisladores y empezar aprobando su plan de trabajo para el próximo mes y medio. Hice la propuesta para trabajar de manera conjunta con la comisión 2 días en la semana. Hemos perdido 5 meses, 5 meses. Todo está contra reloj. Debido a los meses sin sesionar, el trabajo en la comisión está acumulado, pero desde ya se han establecido prioridades. El proyecto de ley, justo con los temas que tienen que ver con las pensiones vitalicias a los presidentes y expresidentes. Además, los legisladores están a la expectativa del proyecto de reformas laborales que remite el Ejecutivo y que aspiran a darle tratamiento. Por ser un tema que nos compete directamente, tiene que venir a esta comisión. Más allá, si llega a través de un compendio a otra comisión y que sea destinado a otra comisión, nosotros como comisión podamos tener conocimiento y participar de estas comisiones con voz y voto. Por ahora, no se piensa en elección de autoridades de esta comisión. La candidatura de Fausto Jarrín para presidente, que era auspiciado por la mayoría, quedó en suspenso debido a la coyuntura del país. Habrá que preguntarle a los asambleístas de la Revolución Ciudadana, que último momento se han echado atrás. Estamos absolutamente abiertos a conversar, de que a través del diálogo podamos determinar quiénes serán las personas o los colegas asambleístas que presidan esta comisión. Mientras esto queda pendiente, se ha dicho que no afectará la gestión de la comisión, a la que le falta un integrante, pues María José Carrión no solo dejó la presidencia, sino que renunció a formar parte de esta mesa. Será de su misma bancada que salga el reemplazo, informó Carolina Basante. En la legislatura no se descarta abrir una investigación a los asambleístas correístas que están bajo la protección del gobierno mexicano. Este bloque parlamentario rechaza cualquier indagación y presentó a su nueva directiva política.
El próximo jueves sería conformada la comisión ocasional que tendrá la tarea de investigar para establecer las responsabilidades políticas en las acciones que se registraron durante el paro nacional. La mesa de trabajo tendrá máximo 30 días para realizar esta labor. El accionar de las diferentes autoridades en torno a las manifestaciones, hay preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos y este informe que se pueda crear podrá ser enviado a la Fiscalía General del Estado para que pueda usarlo como un insumo dentro de sus investigaciones. Vamos a pedir el apoyo de Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo, para que sean parte asesoras dentro de esta comisión. Pero además no se descarta que la comisión también abra una línea investigativa sobre los asambleístas de la bancada Fin al Correísmo que se encuentran bajo protección en la Embajada de México. Por supuesto, todo tiene que ventilarse allí porque si no hay una denuncia en particular, si no se está persiguiendo a nadie, la pregunta es ¿por qué huye? Yo creo que el que nada debe, nada teme. Hay muchos que se han escondido, hay unos que se han asilado y hay otros que han salido del país. Seguramente su conciencia no los deja vivir en paz. Para la bancada correísta, sus asambleístas necesitaban esa protección y rechazan cualquier tipo de indagación en el legislativo. Yo no veo ningún argumento por el cual se tenga que investigar a los compañeros. Que les ha tocado vivir un acoso sistemático y es por eso que para salvaguardar la integridad de sus familiares, de su círculo cercano, han tenido que tomar estas previsiones. El Movimiento Revolución Ciudadana se reorganiza y presentó su nueva dirección política que está en manos de Luisa González. Además, José Agualzaca, suplente de Gabriela Rivadeneira, ya se hizo presente en la sesión del Pleno de este jueves. Su principalización y la de los otros suplentes de los asambleístas bajo protección de México sería la alternativa de este bloque para no perder su fuerza política dentro del Parlamento. Informó Carolina Basante. El prefecto de la SUAY, Yacu Pérez, rechazó la denuncia interpuesta por el asambleísta Fabricio Villamar, quien lo responsabiliza de la intromisión al Palacio Legislativo durante las manifestaciones. La denuncia contra el prefecto de la SUAY, Yacu Pérez, se enmarca en el artículo 336 del COIP. Quien planteó esta acusación a la Fiscalía General del Estado para que se investigue el hecho fue el legislador Fabricio Villamar. Mi pedido para que se inicien acciones en contra del prefecto de Azuay, Yacu Pérez Huartambel, en tanto es público y notorio que es una de las personas que estuvo en esta toma. Además del presunto delito de rebelión, según el denunciante, la Fiscalía deberá determinar si también incurriría en delitos que estipula el artículo 346 del mismo cuerpo legal. En tanto se trata de las personas que puedan tomar por fuerza un edificio o instalación pública. En este sentido, según Villamar, el prefecto de la SUAY impidió que el legislativo cumpla con sus labores. El presidente de la Asamblea ha expresado públicamente que la Asamblea no se pudo reunir ese día porque fue tomada. Si es que ustedes pueden revisar la agenda del presidente de la Asamblea, en ese día incluso íbamos a firmar el acuerdo de los parlamentos por la paz a las 11 de la mañana y fue imposible hacerlo. Pero esta situación es negada por la autoridad provincial de la SUAY. Yo pensé que iba a haber alguna reunión con el presidente de la Asamblea, algo, y ahí nos dieron a conocer que si ni estaba funcionando la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional ni estaba, que parece que estaba igual con el presidente de la República en el cortijo. Yo dije, ¿qué sentido tiene estar acá? Vamos a instalar el Parlamento Plurinacional de los Pueblos en el Ágora de la Casa de la Cultura. Incluso manifiesta que su paso por la Asamblea Nacional fue breve. Si yo ingresé a los patios entre los últimos, fui entre los primeros que salí. Es decir, ni siquiera he ingresado a la Asamblea Nacional. Y eso lo van a decir las cámaras. Pérez ha indicado que tras la denuncia interpuesta en su contra, él será su propia defensa. La fecha de la toma de la Asamblea Nacional fue el 8 de octubre durante las protestas por las medidas económicas, en donde el sector indígena pedía se derogue el decreto ejecutivo 883. Informó Javier Rosero. La Procuraduría de la Asamblea Nacional realizó el reconocimiento de firma de la denuncia presentada en días anteriores por los daños registrados en el Palacio Legislativo durante el intento de los manifestantes de tomarse la institución. La Fiscalía inició la etapa de investigación previa en este caso. Es la Fiscalía Especialista en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional FEDOTI, la instancia que se encargará de la investigación previa en torno a los daños registrados en la Asamblea Nacional durante la jornada de protestas. Así lo informó el Procurador del Legislativo, Santiago Sánchez, durante el reconocimiento de firma de la denuncia de estos hechos. La FEDOTI 8 ya ha ordenado la investigación previa, de tal modo de que se están ya cumpliendo las diligencias, como obviamente el registro de los videos
de los audios que han sido recogidos por el CCTV de la misma Asamblea Nacional, los audios y videos de que constan en el ECU 911. En esta investigación previa se encuentran vinculados inicialmente 71 personas, mismas que fueron detenidas durante el intento de toma del Palacio Legislativo el pasado 8 de octubre. Tras la audiencia de flagrancia, el Tribunal de la Casa de Justicia de Carcelén dispuso que todos queden en libertad, en virtud de que tras su aprehensión fueron trasladados hasta las instalaciones del Grupo de Intervención y Rescate GIR de la Policía Nacional, lugar no autorizado según el juez. Pero eso no obsta de que se den las investigaciones, porque tan solo es una medida cautelar. Obviamente se encuentran totalmente identificados dentro del parte policial. En los próximos días se realizará el reconocimiento del lugar de los hechos, así como la reconstrucción, para definir el tipo de delitos que se podrían configurar. Bueno, hay un concurso de delitos, ¿no? Desde paralización de servicio público, terrorismo, rebelión, etcétera, que eso ya lo va a definir la figura penal directamente de la Fiscalía y las autoridades competentes. Según el procurador, el peritaje en el legislativo concluyó y ya se ha podido establecer el monto al que ascenderían los daños. Al haberse realizado todas las pericias respectivas, aparentemente ascenderían a alrededor de casi $70.000. En Quito informó Adriana Rojas. Roque Moreira, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se pronunció sobre el actuar de los militares durante las manifestaciones. Moreira fue claro en señalar que nunca, desde la rama militar, se pensó en quitar el apoyo al presidente de la República. Por más intensas que se mostraron las manifestaciones, el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas aseguró que nunca se tuvo como alternativa dejar sin apoyo al primer mandatario. Quitarle el apoyo al señor presidente, eso no existió en el caso de nosotros y en el caso particular de mi persona como jefe del Comando Conjunto. La salida del primer mandatario a Guayaquil cuando se encontraban las manifestaciones en las calles de la capital fue otro de los asuntos en donde intervino las Fuerzas Armadas. Es por eso que se vio en un momento que para evitar, inclusive prevenir cualquier riesgo contra lo que es la vida, la integridad de las autoridades, en este caso específico del señor presidente y vicepresidente, se les solicitó que abandone el Palacio Presidencial. Partiendo de ello, el general Roque Moreira manifestó sentirse satisfecho por la labor cumplida por el ejército durante los 11 días de protestas. Existen evidencias escritas y lógicamente órdenes verbales en la cual el personal estaba totalmente prohibido de utilizar armas letales. En ese sentido destacó el profesionalismo de los uniformados. Es que en realidad los resultados que vemos el día de hoy no tenemos que lamentar pérdidas de vidas humanas, ni tampoco tenemos que lamentar que se haya disparado una bala contra algún ciudadano. Al contrario, fuimos hasta cierto punto, tuvimos bastante tolerancia. Además pidió que se investigue a quienes actuaron violentamente durante las manifestaciones. Esperamos asimismo que todo se vaya ventilando, se vaya investigando, que se identifique estos grupos que desinformaron, de estos grupos vandálicos que pretendieron generar el caos. En duda todavía le queda al general Moreira el actuar de los grupos violentos en la Contraloría General del Estado. Tanto deseo, ¿por qué el objetivo de destruir el propósito de llegar a la Contraloría General del Estado? En total, durante las protestas, según indica Moreira, se registraron 81 militares heridos, 71 de ellos con problemas leves y solo 8 fueron evacuados hacia casas de salud, informó Javier Rosero. El presidente Lenín Moreno recorrió los negocios que resultaron afectados por actos vandálicos y saqueos durante las protestas. El primer mandatario entregó los primeros créditos para su reactivación económica. 10 años de trabajo devastados en un abrir y cerrar de ojos. Así describe Santiago Mancheno el saqueo que sufrió su tienda de bicicletas, ubicada en los alrededores de la Contraloría General del Estado durante la jornada de protestas. Entró cualquier cantidad de gente, delincuentes, vándalos, ingresaron por las puertas. Era una zona de terror realmente aquí. Aprovecharon para saquear, para robar. Él es uno de los primeros beneficiarios de las líneas de crédito que el gobierno nacional abrió para los negocios que sufrieron actos vandálicos, robos y tuvieron pérdidas económicas durante las movilizaciones, para que así puedan reactivarse. Y fue el propio presidente Lenín Moreno quien, tras un recorrido por la zona, entregó los préstamos. 16 millones para dar créditos fáciles, de $10.000 cada uno sin garante, o $20.000 con garante, hasta $20.000 con garante, a todos los negocios que han tenido alguna afectación.
En este marco posterior, el primer mandatario se reunió en Carondelet con la pequeña y mediana industria, así como con los representantes de la economía popular y solidaria, para articular acciones que busquen reactivar el sector. Para eso se va a hacer mesas de cada sector. En base a eso vamos a realizar las pérdidas que existen. En lo que pudimos ver, una de las pérdidas más grandes, ¿no?, es los floricultores. Alineado a todo esto, el ministro de Comercio, Iván Montaneda, indicó que también se trabaja por otros frentes para aminorar los apuros económicos de las empresas. Hemos aplazado las declaraciones de impuestos en el SRI, el IES también está contemplando ciertos diferimientos porque reconocemos que en estos días no se pudo producir. En Quito informó Adriana Rojas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de un comunicado, informó que una delegación visitará el Ecuador del 28 al 30 de octubre de 2019 para realizar una observación en territorio sobre los actos de violencia que se suscitaron durante la paralización. El equipo estará conformado por 4 personas, entre ellas la relatora para Ecuador, Esmeralda Arosemena. La visita se da tras la invitación realizada por parte del Estado ecuatoriano, mismo que, al igual que representantes de la sociedad civil y varios actores, mantendrán reuniones con los miembros de la CIDH. La Corte Constitucional falló a favor de la Asamblea Nacional para que se modifique en la Constitución las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Legisladores pretenden que la designación de autoridades regrese al Legislativo. La Corte Constitucional emitió un dictamen favorable para que la Asamblea Nacional enmiende la Constitución y modifique las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Conformar, ya sea una comisión de enmienda o ya sea pues que se realice este proyecto de enmienda que se realice en la Comisión de Justicia o Estructura del Estado. El documento declara que la propuesta presentada por el presidente de la Asamblea Nacional, que contiene el proyecto de enmiendas constitucionales para modificar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, puede ser tramitado mediante un procedimiento de enmienda, según lo establecido en el artículo 441, numeral 2 de la Constitución. El proyecto se tramitará en 2 debates. El segundo debate se realizará de modo impostergable en los 30 días siguientes al año de realizado el primero. Un promedio, le doy de un promedio para debate. El primer debate, un promedio de 90 días hasta elaborar el proyecto justamente de reforma y de enmienda. Y luego pues tendremos que suspender un año de plazo. Un promedio hablamos de enero. Y el próximo enero del 2021, promedio estaría listo ya el tema, en este caso, de la enmienda constitucional. En el fallo no se contempla la posible eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, dice Luis Pachala de Creo. El propósito de la enmienda simplemente es modificar ciertos artículos de la Constitución en lo referente a la designación de las autoridades. La propuesta fue presentada por varios asambleístas el pasado mes de septiembre. Todo esto ocurre mientras el Comité por la Reinstitucionalización del País y el movimiento político Ahora pretenden la recolección de firmas para una consulta popular que elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Informó Marilyn Jaramillo. Momento de nuestra primera pausa en la emisión estelar del Comercio TV. Más adelante, amigos del jefe de guías de la Penitenciaría del Litoral condenan el crimen de Roque Rodríguez, asesinado por presuntos sicarios. Además, en Guayaquil, cámaras de seguridad de un taller mecánico captaron el instante cuando 2 sujetos llegaron en una motocicleta para robar. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Como lo anunciamos, amigos, el jefe del guía penitenciario de la Penitenciaría del Litoral, Roque Rodríguez, asesinado por presuntos sicarios, condenan el crimen y exigen que las autoridades logren identificar a los autores. Su féretro fue trasladado hasta su natal provincia de Bolívar. Mientras tanto, el guía que resultó herido presenció y presentó una denuncia por presunta tentativa de asesinato. Golpeados aún por el dolor y en función de su seguridad, hijas y demás familiares del jefe de guías penitenciarios han mantenido la discreción sobre su asesinato cometido al amanecer de este miércoles.
Sus restos fueron velados durante la noche en las salas de la Junta de Beneficencia, pero esta mañana los trasladaron hasta su natal Caluma. Allá sí, el día de mañana será el traslado al cementerio. Estamos trasladando a los familiares de aquí, amigos, todos, para acompañarlo allá en su último momento. Condenan el crimen y exigen la identificación de quienes lo ejecutaron minutos antes de su hora de ingreso en el parqueadero externo de la penitenciaría. La ayuda necesaria para saber qué es lo que pasó. Esperamos esa explicación rápida de las autoridades que están al cargo de la investigación. Fue mi compañero de servicio militar, 35 años, que quizá esporádicamente por ahí el saludo nos conocemos. Que ha sido para nosotros, nos ha ayudado mucho, incluso sus señoritas hijas que quedan estudiando, se quedan totalmente desorientadas. Pese a que en el entorno de la escena del crimen se encuentran 3 cámaras de videovigilancia. Una de las cámaras no se avanza a visualizar bien a la motocicleta y a los ocupantes, pero ya estamos levantando información con personal de DINASED, criminalística. Mientras tanto, el guía penitenciario José Basantes acudió hasta la unidad de flagrancia para presentar una denuncia por presunta tentativa de asesinato. Por su parte, el fiscal que abocó conocimiento ha informado que por ahora no hay ningún detenido. Lo único que pude escuchar y con el impacto emocional que sufrió en ese momento, pues no puedo absolutamente reconocer absolutamente a nadie. Tenemos ya algunos indicios que la policía pues los está tratando de unir a efectos de poder establecer cuál fue el móvil de este tema. Desde 2005 a la fecha, es el 4º asesinato que se comete en contra de funcionarios de la penitenciaría, entre directores y guías, cuyo trabajo se expone a diario. Informó Jorge Escobar. Un operativo permitió la desarticulación de una presunta organización delictiva dedicada al robo de motocicletas en Manabí. 5 personas, entre ellos 2 menores de edad, fueron detenidos durante los allanamientos ejecutados por la Policía Judicial de Manta. 5 personas fueron detenidas por su presunta vinculación al robo de motocicletas en la provincia de Manabí. Según la policía, 3 adultos y 2 menores de edad serían parte de una presunta organización delictiva que operaba en Manta y cantones aledaños. Actúan 2 personas que se movilizan en un vehículo, el cual fue el día de hoy localizado con las unidades del eje preventivo y fue que se armó otro operativo para dar con el paradero de la motocicleta y los responsables de este delito. Durante los allanamientos ejecutados en 2 inmuebles, una moto y otras partes fueron recuperadas por la policía. Tenemos como indicios vinculantes una motocicleta reportada como robada hace 2 días y un chasis al momento está por verificarse. Según las investigaciones preliminares, el modus operandi era robar las motocicletas y desarmarlas para comercializar sus partes. Se sustraían las motocicletas, las identificaban, posterior las desarmaban. Agentes de la Policía Judicial, de la Unidad Antidelincuencial y del Grupo Motorizados participaron del operativo que se realizó en los cantones de Manta y Montecristi. Tenemos la vestimenta de la persona en la cual la vincula, que se observa en la video de vigilancia. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Cámaras de seguridad de un taller mecánico captaron el instante cuando 2 sujetos llegaron en una motocicleta para robar en un local ubicado en el suroeste de Guayaquil. Las víctimas se armaron de valor y lograron capturar a uno de los implicados. Ocurrió el pasado viernes en las calles Cuenca entre la 12 y la 13. Uno de los implicados llegó caminando y el segundo iba sobre una motocicleta. El ciudadano que iba a pie ingresó y de inmediato apuntó con un arma de fuego a 2 personas que permanecían al interior del taller. En una moto andaban 2 delincuentes. Pretendió robarles, pero ellos reaccionaron. Se fueron encima del sospechoso a pesar de que él se encontraba armado. Y según testigos, disparó en reiteradas ocasiones. Rastrilló 3 veces, pero no salió la bala. Ya lo hubieran matado ese señor. El portador del arma de fuego optó por salir corriendo desde afuera. Su cómplice en motocicleta inició la marcha para escapar mientras su compañero le dio alcance. Pero los afectados lograron bajarlo de la moto. El delincuente cayó, lo agarraron y le dieron una paliza tremenda. Lo golpearon y casi lo masacraron. Posteriormente, el sospechoso fue entregado a la Policía Nacional.
informó José Morales. Una mujer denunció en la fiscalía que 3 personas intentaron robarle su pequeño hijo de 4 meses de nacido. El hecho se registró en el sector de La Alborada, en el puerto principal. En este video se muestra todo. Aquí se observa cuando un hombre con gorra se acerca hasta el lugar donde se encontraba la mujer junto a su hijo, un niño de 4 meses de nacido, dormidos. De repente mete la mano y logra arrancar al pequeño de los brazos de su madre. Aquí lo ayudan 2 personas más, entre ellos una mujer. La madre grita y forcejea con todos, pero ellos le arrebatan al pequeño. La mujer corre y logra quitárselos con la ayuda de quienes presenciaron este suceso. Las 3 personas huyen del lugar. Eso se registró en la 12ª etapa de la ciudadela Alborada, al norte de Guayaquil. Quienes conocen a los padres expresaron que son una pareja de esposos que durante la tarde y noche se dedican a cuidar vehículos en el lugar. Está un poco preocupante. O sea, ¿la señora tiene tiempo trabajando aquí? Sí, ellos cuidan, en la noche cuidan carro. Ellos decían que eran sí, la abuelita, que era familiar, pero no son nada. Llegamos al sitio e intentamos dialogar por varias ocasiones con el padre y no quiso dar ninguna versión. Solo se conoció que la madre del pequeño acudió a la fiscalía a poner la denuncia. Aquí el fiscal David Nelson es quien lleva el caso. Afirma que se está investigando por tentativa de secuestro. Relata la persona denunciante que habría sido víctima de un intento de secuestro de una criatura, un menor de edad. Por ahora se analizan los videos que fueron grabados por las cámaras de seguridad de un local continuo, donde la madre permanecía dormida. Estos videos de alguna forma han logrado captar las imágenes del hecho. Lógicamente estos videos van a ser judicializados a efectos de poder determinar la persona o las personas que habrían intervenido en este hecho. En el lugar de los hechos solo apreciamos un coche, el mismo que fue retirado por su padre. Se conoció que la madre del pequeño decidió no acudir al lugar de trabajo por temor que nuevamente le intenten quitar a su niño. Informó Carlos Julio Gurumé. Vamos a recorrer el país. En la provincia de Los Ríos, en un intento de robo, un hombre fue asesinado presuntamente por no entregar el dinero de la empresa donde laboraba. La víctima trasladaba el efectivo de Quevedo a Ventanas. La policía investiga el hecho. Sobre la vía Quevedo-Ventanas quedó encunetado el vehículo en que viajaban 2 empleados de una compañía dedicada a la producción y servicios agrícolas. Una maniobra del conductor los dejó en esa posición cuando eran interceptados. Son interceptados por 4 motocicletas, los mismos que directamente le piden que les entregue el dinero que ellos llevaban. A Óscar Pinargote Loor, de 62 años, conductor del vehículo, los delincuentes le dispararon por 2 ocasiones en la cabeza. Fue llevado al hospital en Ventanas y posteriormente al IES en Babahoyo, pero murió. Sus familiares mencionaron que ya había tenido un atentado hace 15 días. Ya había tenido un atentado hace como unos días, ¿no? ¿Así mismo? No lo habían podido robar tampoco. Efectivamente, la Policía Nacional con Criminalística retira el asiento y encuentra ahí un paquete de dinero de aproximadamente $6.000, de lo que estamos en este proceso investigativo. En el distrito Ventanas no se registraban muertes violentas hace 20 días. Según la policía, este no es un caso de delincuencia común. Investigan si fue un plan que salió mal. Las motocicletas estaban a la expectativa que este ciudadano pase, porque en los videos de la ruta que él sigue no se les observa a las 4 motocicletas. El occiso residía en la parroquia 7 de octubre del Cantón Quevedo. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. En la Unidad Judicial de Tránsito se realizó la audiencia de revisión de medida cautelar que pesa sobre el vehículo tipo tanquero implicado en un accidente de tránsito donde murió una persona. El juez negó el pedido de liberación del pesado vehículo. La medida fue interpuesta por la defensa del propietario del tanquero, aduciendo que por la retención del vehículo se ha impedido el derecho a seguir trabajando. El argumento principal, que el chofer y único responsable está detenido, justificativo que no es compartido por el representante legal del conductor, quien habla de una corresponsabilidad.
La responsabilidad civil es importante indicar que la asume el propietario del vehículo como un obligado subsidiario según lo dispone el Código Orgánico Integral Penal. Hasta los exteriores del juzgado de tránsito llegaron familiares, amigos y conocidos de la mujer que perdió la vida en ese lamentable accidente cuando el tanquero que transportaba combustible se cruzó de carril y chocó contra el pequeño vehículo. Con pancartas y gritos pidieron a la justicia que actúe conforme a derecho. No es venganza, señores, es justicia. Entonces estos lazos de hermandad son los que nos tienen aquí apoyando esta causa justa. El lamentable accidente de tránsito donde murió la conductora del auto que circulaba en sentido norte-sur cuando iba a dejar a la escuela a su hijo de 3 años de edad sucedió el pasado 6 de septiembre. Producto del siniestro, un niño quedó huérfano y escapó milagrosamente. Que la muerte lo abrace en la vía Simón Bolívar. Se va en contra de la víctima o de las víctimas. En este caso, el más afectado es mi hijo de 3 años. Se iría en contra de él. Luego de escuchar a las partes, el juez negó la liberación del pesado vehículo. No encontró hechos nuevos que sustenten la revocatoria de la medida cautelar. Que este vehículo tanquero que se encuentra retenido podría garantizar una posible reparación integral a futuro. Mientras el conductor ya lleva 45 días privado de su libertad en el Centro de Detención Provisional de Pichincha, a la espera de la audiencia preparatoria a juicio. En Quito informó Iván Casamen. En lo más destacado del acontecer internacional, más adelante les contamos, Venezuela celebra su integración al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Además, filtran video que evidencia maltrato animal en Alemania. Los detalles aquí en TVC.